Hay poder en Jesús, hay poder en su sangre. En esta hora tengo unas palabras muy profundas y muy poderosas para todos los hombres y mujeres de Dios que predican la palabra. Hombres y mujeres de Dios que tienen un ministerio definido, que tienen un ministerio donde se mueven por diferentes congregaciones y aún al aire libre ministrando la palabra de Dios, ministrando el evangelio sacrosantísimo de Jesucristo. Y el consejo que tengo para cada uno de los predicadores es que tratemos de que cuando nos toque predicar la palabra, desglosemos lo que acabamos de leer. Por ejemplo, si usted va a hablar o va a predicar de la resurrección de los muertos, que usted no se salga de ese tema. Y si usted ve que el Espíritu Santo lo sacó, pero que sea el Espíritu Santo que lo sacó, que lo sacó, Él lo va a volver a entrar. Si lo sacó, el Espíritu Santo lo va a volver a entrar y va a encajar de nuevo al tema. Que usted como predicador, si va a hablar de la sanidad del cuerpo, que usted no se salga de ese tema, que no haga un salcocho, sino que usted se fundamente en ese tema y termine en ese tema. Empiece en ese tema y termine en ese tema conforme a la palabra. Que usted como predicador, si va a hablar de la santidad externa, se mantenga hablando de eso y termine hablando de eso. Y si va a hablar de la santidad interna, tanto externa como interna, es decir, tanto la de afuera como la de adentro, si va a hablar de la de afuera, que solamente se fundamente en eso y termine en eso. Si va a hablar de la santidad de adentro, que solamente se fundamente en eso y termine en eso. Que usted como predicador, si va a hablar de el infierno, que usted empiece hablando del infierno y termine hablando del infierno, que no se salga de ese tema. Que usted como predicador, si va a hablar de los ángeles, que usted empiece hablando de los ángeles y termine hablando de los ángeles. Que usted como predicador, si va a hablar de los demonios, empiece hablando de los demonios y termine hablando de los demonios. Que usted como predicador, si va a hablar de Satanás, el Señor lo reprenda, empiece hablando de Satanás y termine hablando de Satanás, para quitarle la máscara y quitarle la careta y la gente se cuide del engaño del diablo. Que si usted va a hablar de Jesucristo, que usted empiece hablando de Jesucristo y termine hablando de Jesucristo. Que si usted va a hablar del profeta Elías, por ejemplo, cuando fue a la viuda de Sarepta y la viuda de Sarepta recibió la orden, que usted empiece hablando de eso y termine hablando del profeta Elías y la viuda de Sarepta. Que si usted va a hablar de Eliseo y la tsunamita, empiece hablando de Eliseo y la tsunamita y termine hablando de Eliseo y la tsunamita. ¿Por qué digo esto? Este consejo es para todos los que predican. Porque estoy mirando hace muchos años y hace ya un tiempecito también para acá, que muchos predicadores nada más se basan en gritar mucho, rugir mucho, patalear, pero no desglosan la palabra. Hay otros también que leen la Biblia y cuando tú crees que te van a desglosar ese texto bíblico que ellos leyeron, se van por otro sitio, empieza hablando de ropa, de demonio, de esto, hablando de un pastor, hablando de para allá, hablando de para acá, y no desglosan lo que leyeron. Mi consejo es para todos los predicadores: volvamos al principio y vamos a darle carácter a esto, que esto no es relajo. Porque después de Dios hay una multitud que depende de nosotros, después de Dios. Y usted es responsable. Si usted no sabe predicar, hasta que usted no sepa predicar, no se vaya o no salga a predicar. Dígale a Dios que lo enseñe a predicar.
Hay gente que están haciendo 20,000 tollos porque se lanzaron a de tiempo. Se lanzaron a de tiempo y como se lanzaron a de tiempo, están haciendo 20,000 tollos, reitero, y ellos creen que están bien porque ellos creen que se la saben todas, porque hay gente que creen que porque se saben un texto bíblico ya se la saben todas. Hay gente que piensa que porque hablan 5 y 6 lenguas ya ellos son predicadores terribles, ya ellos se la saben todas y no hay quien le diga nada. Porque hay gente que no se pueden aconsejar, pero hay otros que usted lo aconseja y recibe el consejo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Y si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Pastor Felipe Calderón. Y ahí estamos, con reflexiones y mensajes poderosos para salvación y edificación de las almas. Toda la gloria, la honra, le pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. En el nombre de Jesús.